atípicas. La principal habíamos dicho que es el Mycoplasma pneumoniae y otros tantos que tenemos mencionados también en su libro. Y la neumonía viral. Las neumonías virales son catalogadas como neumonías atípicas por su presentación y su fisiopatología que se parecen a las bacterias atípicas. Las bacterias atípicas habíamos dicho que uno no tienen pared celular, por lo tanto no se las logra identificar en las tinciones de Gram porque la tinción va a teñir a la pared de las bacterias típicas, pero en una típica, como no tiene pared, entonces no se las logra identificar en estas tinciones y muchas veces no logran salir en estos estudios de esputo. Y habíamos dicho que las bacterias atípicas no afectan tanto al alveolo, sino se van a afectar al intersticio, al tejido pulmonar como tal, que se encuentra entre los alvéolos, entre el alvéolo y el vaso sanguíneo correspondiente, ¿no? Afectando la membrana alveolo-capilar, engrosando la membrana alveolo-capilar por la inflamación del intersticio. Entonces, más o menos esta presentación atípica fisiopatológicamente tienen las neumonías virales. Las neumonías virales afectan tanto al alveolo como también al intersticio. Entonces tienen una presentación un tanto más amplia y mixta, ¿no? Alveolo intersticial. Vamos a ir hablando primero de la principal enfermedad que nos ha marcado la vida, que es el COVID-19, el COVID o el virus del SARS-CoV-2, ¿no? Neumonías por SARS-CoV-2, que en realidad ha sido la pandemia más larga que ha habido a nivel mundial, que ha durado casi 3 años, o 3 años en realidad, desde el 2020 en nuestro país, en China desde el 2019, finales desde el 2019. Entonces, el COVID-19 ha aparecido a finales del 2019 y se ha identificado un nuevo coronavirus. ¿Por qué dice así? Porque coronavirus ya ha habido anteriormente, el virus ya existía, sin embargo ha mutado de tal forma que ha causado tanto desastre a nivel de la salud pública que este año se ha identificado una mutación del coronavirus, es decir, un nuevo coronavirus, como la causa de un grupo de casos de neumonía en Wuhan. Wuhan, que era una ciudad de la provincia de China, de Hubei, se propagó rápidamente, dando lugar a una epidemia, ¿no? En toda China. El 11 de marzo del 2020, la OMS declara pandemia al evaluar la expansión globalizada de este coronavirus. Y en mayo del 2023, tras más de 3 años de la pandemia, la OMS ya declara que esta patología ya se ha logrado controlar y ya no es tanto un problema de salud pública. Entonces, la pandemia ha durado 3 años y lamentablemente en estos 3 años es que esta patología no se ha agarrado en curva, este virus, donde no habían, es decir, era un virus nuevo, recién mutado, entonces no era bien estudiado, no había estudios para el tratamiento, para el manejo, no se sabía bien cómo se comportaba en el organismo y de acuerdo a cómo se iba presentando los pacientes, se ha ido sacando estudios constantemente acerca del manejo de este y del comportamiento de este coronavirus, ¿no? En cuanto a la epidemiología, bueno, el SARS-CoV-2 desde su inicio hasta el 2023 ha afectado a más de 500 millones de personas y ha cobrado poco más de 6 millones de muertes en todo el mundo. Y de estos, 173.447 casos y 2.834.163 muertes pertenecen a la región de las Américas. Bolivia presenta una disminución del 37% de los casos para el año 2023 y ahí va manteniendo la letalidad entre el 0.1% en la sexta ola, ¿no? Y es ahí cuando se ha empezado a controlar este virus. Y Bolivia desde entonces ha mantenido una de las tasas más bajas de letalidad en la región, ya que alcanza el 0.1%. Y es el segundo en su tasa de mortalidad acumulada del 185.7%, ¿no? Hasta la actualidad ya prácticamente se ha logrado controlar y erradicar no erradicar, pero sí controlar esta infección por el coronavirus.
Dentro de la etiología y patogenia es importante conocer la estructura de este virus y el examen genealógico, el SARS-CoV-2 reveló que pertenece al coronavirus del género beta coronavirus y reciben su nombre debido al aspecto que presentan sus viriones al microscopio. Este coronavirus, como pueden ver en esta imagen, tiene una especie de espigas, tiene una especie de púas alrededor que le dan la forma de una corona y por eso se llama coronavirus por estas sus espigas que tiene alrededor. Estas proteínas, que son las espigas que tiene, son las más importantes en su composición porque son las que se van a ir a enganchar a las células del receptor, del huésped, ¿no? Y, bueno, estructuralmente son virus esféricos, miden de 80 a 160 nanómetros de diámetro, una envoltura de capa lipídica que contienen un genoma de ARN monocatenario de polaridad positiva de entre 27 a 30 kilobases de longitud. Entonces, este es un esquema, es una imagen esquematizada del coronavirus en donde podemos ver todas las capas y proteínas que tiene este virus y hemos dicho que la más importante son estas proteínas son vigas o las como púas que tiene este virus alrededor, que son las encargadas de unirse a los receptores del huésped, ¿no? Y esta proteína es la proteína S o spike. Entonces, esto también es pregunta de examen. ¿Cuál es la proteína más frecuente, o diré más importante, y cuál es la que se une al receptor? Es la proteína spike o proteína S, ¿no? Esa proteína S o S de espiga o spike, spike significa espiga, que le da la forma característica al coronavirus y es la más externa, ¿no? De su envoltura. La proteína E, que es la siguiente, es la envoltura. La proteína E que tenemos aquí, que son estas cositas, o esta envoltura del virus, que es la proteína E. La proteína M, que, que son estas cositas verdes que se ven aquí en la imagen de la esquemática del coronavirus, la proteína M, la proteína N de la nucleocápside, que es el núcleo del virus, y la hemaglutinina esterasa, que es otro componente importante del virus que se encuentra en la envoltura, ¿no? Son estas cositas celestitas. Entonces, todos estos componentes y proteínas conforman el coronavirus y siendo siempre el más importante la proteína Spike o S, que es la que encargada de unirse al receptor. Entonces, el coronavirus no se ha presentado solamente con alteraciones pulmonares, sino que también se ha ido presentando con daño a otros órganos, como por ejemplo al riñón, al intestino, al cerebro. Entonces, y eso es porque esta proteína S dentro de la fisiopatología se ha ido uniendo a estos receptores EK2 y los receptores EK2, que son la enzima convertidora de angiotensina, lo tenemos en todos nuestros órganos, en el cerebro, en el hígado, en el riñón, en el intestino, en el pulmón, pero en el tejido pulmonar como tal, no en los alvéolos, ¿no? Entonces, en todos estos tejidos se tienen receptores EK2 y el virus es por eso que ha ido a buscar estos receptores EK2 y ha afectado no solamente al pulmón, sino a varios órganos. Se ha visto en los pacientes con COVID-19 que muchas veces no han desarrollado enfermedades pulmonares, no han desarrollado disnea, ninguno de los síntomas pulmonares. Sin embargo, han desarrollado insuficiencia renal de nada, así sin otro factor de riesgo, nada. Entonces, resulta que han salido COVID positivos y por lo tanto se ha atribuido esta lesión al COVID. Por otro lado, ha habido pacientes que han entrado a internación con convulsiones y no se encontraba ninguna otra causa, entonces se ha atribuido al COVID-19 por los receptores EK2 que en el cerebro que ha afectado a la parte nerviosa, ¿no? Después ha habido pacientes con síntomas gastrointestinales, diarrea, vómitos, ha habido pacientes y así en cada órgano con diferentes alteraciones, por lo que la clínica del COVID-19 ha sido un tanto variada, no solo solamente una, sino que se ha presentado con síntomas en diferentes órganos a la vez o si no con síntomas de un órgano aislado, ¿no? Entonces,
Y bueno, los síntomas pulmonares que se han caracterizado por la disnea, por la afectación intersticial que ha producido este virus, por la disnea más que todo. Y las imágenes radiológicas que han ido siendo progresivas, ¿no? Entonces, por esa fisiopatología también es que se ha generado este síntoma característico del COVID-19, que ha sido la pérdida del olfato y del gusto, la anosmia y la ageusia, ¿no? Y esta pérdida del olfato y del gusto ha sido porque el ECA2, o bueno, el COVID-19 ha dañado las terminaciones nerviosas a nivel olfatorio y del gusto, lo que ha ocasionado este síntoma. Entonces, es así que el virus ha causado estragos en todos los órganos en realidad y no solamente en un órgano en específico. Dentro de la fisiopatología se ha visto la reacción inflamatoria que se ha vuelto sistémica, no tanto en pulmón, sino una reacción inflamatoria tan grande que muchas veces ha llevado a la muerte al paciente, más que todo por la inflamación. En realidad el virus es el comportamiento de cualquier virus tiene su límite, ¿no? Entra al organismo, va desarrollándose, causa sus estragos, tiene su límite de tiempo de vida y se va y desaparece todo. Así son las gripes estacionarias, los resfríos comunes, duran 7 días, el virus ingresa, al séptimo día se va, se muere, entonces nos causa ciertos síntomas, fiebre y demás que se lo trata solamente con AINES, ¿no? Solamente se trata los síntomas, fiebre, la rinorrea y demás, pero se va, o sea, causa sus estragos y se va. Entonces, todos los virus tienen el mismo comportamiento y por eso es que no requieren tratamiento antibiótico ni nada de eso, porque cumplen su tiempo de vida y se van. El coronavirus también tiene un tiempo de vida como cualquier virus, ha entrado al organismo, ha hecho sus estragos y se va, no pasa nada. Sin embargo, a diferencia de otros virus, esos estragos que ha hecho en el organismo han sido pues, de mayor magnitud, tanto que han llevado a la muerte a varios pacientes, ¿no? En donde se ha producido una reacción inflamatoria sistémica durante la estancia del virus en el organismo, tanto que cuando el virus ya se fue, cuando ya se muere el virus, queda toda esa reacción inflamatoria a nivel del sistémico, lo que ha ocasionado que los pacientes tarden en recuperarse, entren a terapia intensiva, o sea, ha tardado en sanar todo ese proceso inflamatorio sistémico que produce este virus. Y factores como el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1B, la interleuquina 6, el factor estimulante de colonias de granulocitos, la proteína 10 inducida por el interferón gamma, proteína de quimio atrayente de monocitos, proteínas inflamatorias de macrófagos, 1-alfa, son todas las sustancias que han participado en este proceso inflamatorio generalizado. Dentro de las manifestaciones clínicas, pues al tratarse de un virus que afecta a cualquier órgano justamente por la proteína S que se une a los receptores ECA2 que tienen todos los órganos, pues la presentación clínica ha sido variada, no ha sido tanto así como que estos síntomas es en el COVID-19 y listo, ¿no? Son una presentación tan variada. Sin embargo, vamos a hacer un poquito de énfasis a la parte respiratoria. Entonces, al afectar al intersticio, pero también al alveolo, porque este virus ha afectado fisiopatológicamente a la parte alveolar, es decir, ha ingresado al alveolo y en el alveolo ha producido cierta inflamación y contenido, lo que ha producido contenido de exudado en el alveolo, pero también ha ido a más que todo a la parte del intersticio, a localizarse o a encontrarse con los receptores ECA2 del tejido pulmonar donde en realidad se ha producido la más grande inflamación, ¿no? En el intersticio, estacionando engrosamiento de la barrera alveolo-capilar, interfiriendo con el intercambio gaseoso. Y de ahí es que los pacientes desarrollaban disnea. Entonces, el cuadro clínico es variable en el ser humano, desde pacientes asintomáticos a presentaciones sintomáticos respiratorios, digestivos y sistémicos, que dependiendo a la gravedad, incluso ha llevado a la muerte a muchos pacientes. Y hay un autor que es Hassan et al., que ha descrito estos síntomas, más que todos los respiratorios, y los ha clasificado en 3 estadios o 3 fases de la enfermedad en donde la enfermedad o el estadio 1 es el leve, el 2 moderado y el 3 ya es severo.
¿no? Y en el severo, cuando ya hay una hiperinflamación sistémica, ¿no? Ciertas condiciones subyacentes, es decir, enfermedades de base, diabetes, hipertensión, enfermedades renales, ha aumentado la gravedad en algunos pacientes. Sin embargo, también ha habido un componente genético, sino que muchos pacientes que tenían enfermedades de base han desarrollado el COVID-19 en una fase 1, digamos, una etapa leve, muchas veces asintomáticos y no se ha cumplido tanto esto que dice la literatura de enfermedades de base. Las enfermedades de base condicionaban a que el virus reaccione o produzca mayor afección a nivel del organismo. Entonces también ha habido un componente genético, es decir, depende de cada persona, ¿no? Depende de la conformación genética de cada persona. Y aquí tenemos algunos síntomas que lo hemos clasificado en no grave, grave y crítica. En la no grave, muchas veces ausencia de síntomas respiratorios o signos de gravedad. En la grave ya tenemos una disminución de la saturación de menos del 90%. En nuestro medio sería menos del 88% por la altura. Una frecuencia respiratoria más de 30 respiraciones por minuto, es decir, taquipneico, frecuencia respiratoria elevada en los niños y signos de dificultad respiratoria grave, ¿no? Con los signos clínicos, con el uso de músculos accesorios, aletón nasal y también gasométricos. Y en la parte crítica, pues ya con requerimiento de soporte vital del paciente, necesidad de ventilación mecánica, un síndrome de distrés respiratorio agudo ya severo, septicemia que incluso llegaba a choque séptico. Esas son las tres fases de la enfermedad. Las anomalías de laboratorio asociadas con la enfermedad grave, tenemos como ha producido una inflamación sistémica grave, estos pacientes laboratorialmente han tenido varias alteraciones, como la linfopenia, en vez eh, muchas veces estos pacientes al tratarse de infecciones virales no han tenido leucocitosis como tal, porque la leucocitosis es sinónimo de enfermedad bacteriana. Entonces ha habido linfopenia, trombocitopenia, las enzimas hepáticas elevadas, es decir, las transaminasas elevadas, bilirrubinas elevadas, lactato deshidrogenasa elevado, marcadores inflamatorios elevados como la proteína C reactiva, ferritina, las citocinas inflamatorias como la interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa. El dímero D también ha sido un marcador muy importante, ya que el dímero D es el producto de degradación de la fibrina y la fibrina es el producto que aparece en la cascada de coagulación, ¿no? Entonces, ha producido tan grande inflamación que se ha activado la cascada de coagulación en estos pacientes, lo que ha dado origen a la tendencia de formar trombos, tanto en cualquier parte del cuerpo como a nivel pulmonar, que muchas veces ha causado la muerte de los pacientes. De ahí la necesidad de mantener a estos pacientes anticoagulados. Entonces, el dímero D elevado, de protrombina elevado, la troponina elevada, la creatinina fosfoquinasa también elevada, y muchas veces pacientes con lesión renal aguda, ¿no? Y todas estas características en un paciente compatibles con un síndrome inflamatorio severo. Entonces, así como, bueno, enfocándonos un poco en la parte pulmonar, este virus ha causado que los pacientes desarrollen el síndrome de dificultad respiratoria aguda o de distrés respiratorio agudo, que lo hemos llevado ya en insuficiencia respiratoria aguda, que se cataloga así por la gasometría, ¿no? La PAFI, la SAFI, que oximetría de pulso. Entonces, y eso se ha dado ¿por qué? Porque se ha producido una hipoxemia, una hipercapnia grave en estos pacientes que les ha llevado a este síndrome de distrés respiratorio agudo. Entonces, el virus, ingresando una vez al alvéolo, ha producido cierta inflamación dentro del alvéolo con la participación de macrófagos. Sin embargo, al tratarse de un virus que necesita un receptor que eran los ECA2, más que todo se ha ido a localizar a nivel intersticial, produciendo inflamación a nivel de la membrana alveolo capilar, lo que ha ocasionado dificultad otra del intercambio de gases, uno, y aparte el alveolo también con su ocupación respectiva, ha hecho de que varios alveolos estén hipoventilados y no haya intercambio gaseoso, ¿no? Entonces, así como se ha generado el síndrome de distrés respiratorio agudo. Por otro lado, a nivel vascular también ha habido algunas alteraciones como la activación de la cascada de coagulación por el grado de enfermedad, produciendo
la formación de trombos a nivel vascular, lo que ha ido ocasionando infartos, tromboembolismo pulmonar, que muchas veces ha llevado a la muerte al paciente. Entonces, este síndrome de dificultad respiratoria aguda ha sido la primera complicación en los pacientes con enfermedad grave y puede manifestarse poco después del inicio de la disnea. Las infecciones secundarias ocurren en una minoría en pacientes con COVID-19, es decir, infecciones por bacterias que se han ido agregando. ¿Por qué? Porque los virus causan inmunodepresión. Entonces, si hay inmunodepresión en el paciente, entonces pueden irse agregando otro tipo de infecciones bacterianas, incluso infecciones por hongos. En una revisión sistemática de 218 estudios, las alcoholes bacterianas al momento del diagnóstico fue del 8% y la tasa de sobreinfecciones bacterianas identificadas durante la atención de COVID-19 fue del 20%, ¿no? Y las bacterias más comunes que han causado sobreinfección en estos pacientes han sido la Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, el Staphylococcus aureus. Fueron patógenos con infectantes más comunes. También el Acinetobacter baumannii, que fueron que se ha agregado a estas bacterias, ¿no? Causando sobreinfección. En el diagnóstico, pues no existen datos clínicos específicos que nos confirmen de entrada el diagnóstico de COVID-19, porque habíamos dicho que la presentación clínica es variada, ¿no? Pero sí hay síntomas que nos hacen sospechar mucho de COVID-19, que ninguna otra patología respiratoria o patología lo tiene, que ha sido la pérdida del gusto y la pérdida de olfato. Entonces, estos síntomas han sido muy patognomónicos del SARS-CoV-2, ¿no? Y esto siempre tiene que pero hay que tomar en cuenta que no todos los pacientes desarrollaban esta anosmia y esta ageusia o hiposmia o hipogeusia, ¿no? O hipogesia. Entonces, no todos los pacientes desarrollaban estos síntomas, por lo tanto, siempre ha sido necesario utilizar las pruebas de laboratorio complementarias, que en este caso ha sido de mucha ayuda el PCR-T, que es una prueba de genes, que ha detectado el ARN del COVID-19, ayudándonos al diagnóstico de este germen o de este virus. Así también las imágenes, a pesar de, digamos, tener ciertas imágenes que han sido patognomónicas de virus, en realidad, no nos ayudaban a distinguir tanto COVID-19 de la influenza. Entonces, tenemos la prueba principal, que es el PCR-T, que está dentro de las pruebas de amplificación de ácido nucleico, que detectan los genes del virus, y en este caso detectan el ARN del SARS-CoV-2. Y este PCR-T significa reacción en cadena de la polimerasa con D-transcriptasa inversa en tiempo real, y es el tipo de NAT mucho más efectivo en el diagnóstico de COVID-19. Se ha detectado diferentes regiones del genoma del SARS-CoV-2. Algunos dirigen dos o más genes, como por ejemplo se ha detectado la nucleocápside, la envoltura y la proteína S, que es la más importante, ¿no? Una prueba positiva confirma el diagnóstico y una prueba negativa, pero con síntomas, es necesario repetir la prueba en 24 a 48 horas. Entonces, nosotros nos tenemos que enfocar mucho en la clínica. Los exámenes complementarios son eso, complementarios. No tenemos que dejarnos guiar por los exámenes complementarios. El paciente que tenía muchos síntomas y no teníamos una prueba negativa, entonces había necesidad de solicitar nueva prueba para poder descartar o confirmar esta infección. Los hallazgos biológicos anales comunes también fueron consolidaciones mixtas. Entonces, tenemos aquí patrones mixtos, tanto alveolares, porque también afecta el alveolo, como también intersticiales. Y algo característico de COVID-19 ha sido de que se presenta de forma bilateral en ambos pulmones, generalmente era en la parte marginal y basal, pero era bilateral. Entonces, es algo muy sugestivo del COVID-19, que ha tenido una presentación en los dos pulmones, ¿no? Siempre los pacientes tenían esta afectación en los dos pulmones con patrones mixtos, intersticiales. Aquí se ve poco patrón intersticial, es decir, en virus esmerilado, y también patrón alveolar, ¿no? En las dos placas. En la tomografía estas lesiones se ven mucho mejor.
el vidrio esmerilado más que todo. Entonces, la tomografía ha sido de mucha ayuda, no nos ha ayudado tampoco al diagnóstico certero, pero sí ha sido de mucha ayuda y demuestra con mayor frecuencia estas características. No ha habido generalmente opacificaciones en vidrio esmerilado en un 83%, que es característico de la afectación intersticial que tiene este virus. Opacificaciones en vidrio esmerilado con consolidación, es decir, patrón alveolar al mismo tiempo, en 58% de los casos, engrosamiento pleural también ha habido en un 52% de los casos y engrosamiento de los tabiques interlobulares en un 48% de los casos. Broncograma aéreo en el 46% de los casos. Y aquí tenemos estos patrones en conjunto. Esta es una tomografía de tórax que se ha tomado de los archivos del Instituto Nacional del Tórax de la ciudad de La Paz, en donde tenemos ese tipo de patrones mixtos, ¿no? Aquí tenemos en este círculo celeste, se puede observar patrón en vidrio esmerilado, que es característico de la afectación intersticial. El vidrio esmerilado es una radioopacidad tenue, como si empañáramos un vidrio, ¿no? Que se ve aquí. En la radiografía estos patrones no se ven con mucha claridad. Y en este otro círculo rojo podemos ver, si es que se corta, van a volver a entrar al mismo enlace. En esta otra tomografía podemos ver ya patrón alveolar, donde podemos ver radiopacidades ya más consolidadas, incluso el broncograma aéreo, que es muy característico del patrón alveolar. Este broncograma aéreo es el trayecto de los bronquios que se ven con claridad al medio de toda la radiopacidad alveolar que se encuentra a nivel pulmonar, ¿no? Entonces, esto es bien característico del COVID-19, afectación bilateral con un patrón intersticial y bien alveolar. Ya tenemos muchas otras fotos de tomografías en donde vemos más que todo patrón intersticial, ¿no? Vidrio esmerilado en todas estas fotos, generalmente de afectación bilateral, siempre tomando ambos pulmones, ya sea con predominio de alguno de ellos, pero siempre afectación bilateral. ¿Cómo están en estas fías? Aquí hay patrón vidrio esmerilado, aquí también, aquí, entonces es afectación bilateral. Y aquí tenemos ejemplo de otras enfermedades que podrían hacernos o que se presentan de manera similar al COVID-19. Aquí tenemos una imagen de tomografía de COVID-19 en donde podemos ver patrón en vidrio esmerilado, patrón alveolar, con bronco aéreo. Aquí como ven, no sé si notan los bronquios que están al medio de esta radiopacidad. Y con afectación bilateral, aquí tenemos otra imagen de COVID-19 en donde hay patrón alveolar en vidrio esmerilado tenue. Y aquí tenemos otra patología con la que tenemos que hacer diagnóstico diferencial, que es la neumonía organizada, ¿no? En donde podemos ver lesiones patológicas, ¿no? Y que es ya respiración clínica. Y tenemos la influenza, en realidad no se asocia mucho imagenológicamente la parte pulmonar, pero se caracteriza por tener más patrón alveolar que alveolar. Influenza tiene más alveolar que intersticial, pero siempre las CDCs en la tomografía de tórax, bueno, no han recomendado que sirvan directamente para el diagnóstico de COVID-19. Sin embargo, en una época que hemos llegado a tener muchos pacientes con COVID-19 y deficiencia de pruebas de laboratorio, pues lo hemos tomado como diagnóstico la tomografía porque no había más. Y por otro lado, nos ha ayudado bastante el ultrasonido pulmonar, la ecografía, en donde nos ha ayudado bastante por el tema económico, más que todo porque este estudio es de bajo coste y ha habido muchos pacientes que no han logrado optar por la tomografía, por el estudio tomográfico, por el costo, porque es muy alto para algunos pacientes. Entonces se ha optado por el ultrasonido, en donde se ha visto algunas alteraciones típicas en el COVID-19, como el engrosamiento, discontinuación o interrupción de la línea pleural, que ahorita lo vamos a ver, aparición de las líneas B de Kerley visibles debajo de la pleura, con discretas, que aparecen discretas, multiflocales o confluentes, y además también consolidaciones irregulares en tiras nodulares, signos de broncograma aéreo que se ha visto en la
ecografía y consolidaciones. Y aunque la ecografía puede ser relativamente sensible para el diagnóstico de COVID-19, algunos historiadores han informado que tiene una especificidad baja. Entonces, tenemos aquí un paciente con una radiografía de tórax en donde no se visualizan muchas lesiones y las lesiones que poco se visualizan no son muy claras y es necesario pedir una tomografía. Aquí está su tomografía en donde se ve un patrón en vidrio peripeno, la ecografía no se nota. La ecografía en este paciente podemos ver estas alteraciones, ¿no? La interrupción o discontinuación, dice, de la línea pleural, como estás viendo aquí. Aquí está la línea pleural y está como rota. Además, también podemos ver las líneas B de Kerley que están debajo de la pleura. Aquí también la línea pleural igual rota, discontinua, y las líneas verde o engrosamiento pleural, ¿no? Entonces, es así como se ven algunas alteraciones en la ecografía. Dentro del manejo de pacientes hospitalizados con COVID-19, pues tenemos que realizar siempre exámenes de laboratorio controlados diariamente, dependiendo la gravedad de nuestro paciente, y esto para ver lesión. Si tengo marcadores inflamatorios que hemos llevado en las diapositivas anteriores, que están elevados, para el día siguiente se elevan más, pues quiere decir que mi paciente está empeorando, ¿no? Y tengo que mejorar mi tratamiento antiinflamatorio, quizá. Entonces, para eso nos sirve el control laboratorio diario o interdiario, dependiendo la gravedad de mi paciente. Y si, digamos, van disminuyendo sus valores, entonces quiere decir que mi paciente está mejorando, ¿no? Está recomendado también realizar un tratamiento empírico para influenza. Como estas dos infecciones no se diferencian tanto imaginológicamente y clínicamente, y muchas veces los estudios de laboratorio no los tenemos para ese rato, es necesario a veces o siempre iniciar tratamiento empírico para influenza por si acaso, ¿no? Y esto lamentablemente por la baja economía que tenemos en nuestro país, no están mediante el libro del SUS no nos quieren dar este tratamiento si es que no tenemos un resultado positivo. No podemos cumplir con las recomendaciones de los estudios muchas veces. Sin embargo, hay pacientes que sí pueden adquirirlo de forma particular el medicamento, entonces lo podemos hacer de forma preventiva, iniciar tratamiento para influenza en un paciente con sospecha de COVID. Ahora sí tenemos que dudar. Antes todo era COVID directamente, no había influenza. En cambio, ahora tenemos que dudar en COVID o influenza porque estamos en un brote y rebrote de influenza. Por otro lado, también es necesario el uso de AINES para combatir los síntomas y la fiebre y las mialgias, artralgias y demás, ¿no? Y la terapia antimicrobiana empírica en caso de que haya aparición de síntomas o nuevas imágenes radiológicas, patrón alveolar, más que todo que nos hagan sospechar de una sobreinfección bacteriana en estos pacientes. Y para eso, bueno, es necesario iniciar una terapia antimicrobiana empírica mientras solicitamos el cultivo de esputo. Y la procalcitonina es algo que nos ha ayudado bastante, es un marcador inflamatorio que nos indica que nuestro paciente pueda tener una infección altamente viral o bacteriana, porque si nos sale elevado la procalcitonina, quiere decir que hay una agregación bacteriana cuando está elevado, más de 0.5%, o más de 0.5 el valor de la procalcitonina. Si está disminuido menos de 0.5, entonces quiere decir que no hay infección bacteriana y solo es virus, y muchas veces no hay necesidad de usar terapia antimicrobiana. Entonces, para eso nos sirve la procalcitonina. Y la anticoagulación profiláctica también es importante debido a la cascada inflamatoria y a la cascada de coagulación que se libera en estos pacientes con la tendencia a formar trombos y lo que es peligroso porque puede llevar a la muerte súbita de los pacientes por infartos, tanto cardíacos como pulmonares. Entonces es necesario que los pacientes se mantengan con anticoagulación. Entonces, dentro del tratamiento para COVID-19, tantos estudios que ha habido, en realidad nunca se ha sacado un tratamiento dirigido para el COVID-19 en todo el tiempo de la pandemia, sino que se han ido sacando medicamentos para disminuir el proceso inflamatorio que causa este virus, no tanto así para el virus. Entonces, ha habido un sinfín de medicamentos que se han puesto a prueba, que lo hemos ido usando, que al final se han descartado, otros han quedado, y así a medida de que ha pasado esta pandemia, porque este virus ha sido un virus nuevo y que ha sido recientemente estudiado, ¿no?
Entonces, en estos pacientes, lo primero siempre ha habido necesidad de aporte de oxígeno, de oxigenación o soporte ventilatorio. Y algunos estudios han utilizado otras características, además de la hipoxemia, para caracterizar la enfermedad como grave, como la taquitis, dificultad respiratoria, más de 50 o más de 30 respiraciones por minuto, y en el 50% de los casos la afectación al parénquima pulmonar en las imágenes de tórax. Y bueno, al final de tantos estudios se ha logrado comprobar que hay un medicamento antiviral que tenía efecto contra el virus del SARS-CoV-2, que es el Remdesivir. Sin embargo, el Remdesivir se ha aconsejado usar a los pacientes que tienen más que todo enfermedad grave por SARS-CoV-2 o pacientes con riesgo por enfermedades de base, como diabetes, hipertensión, insuficiencia renal. Bueno, se lo utiliza en una dosis de 200 miligramos EB por 5 días en realidad. El primer día es 200 miligramos y a partir del segundo día al quinto día es 100 miligramos cada 24 horas, ¿no? Y los datos de los ensayos han sugerido que el Remdesivir en el Remdesivir. El Remdesivir que se usa cada 24 horas, el primer día 200 miligramos y a partir del segundo día al quinto día 100 miligramos cada 24 horas, recomendado más que todo en procesos infecciosos graves y también en personas que tienen factores de riesgo concomitantes. Y se ha demostrado en varios estudios que ha reducido la recuperación, el tiempo de recuperación en estos pacientes y en esas etapas no se recomienda usar la dexametasona según los estudios, pero sí es necesario en algunos momentos por el tema de que los corticoides son antiinflamatorios potentes y este virus produce una inflamación genérica sistemática fuerte. Entonces, los corticoides como antiinflamatorios combaten bien esta infección, pero la dexametasona y todos los corticoides son armas de doble filo. Así como son inflamatorios o antiinflamatorios potentes, también son inmunosupresores potentes. Entonces, muchas veces, tratar de combatir esa inflamación con corticoides, hemos hecho que la inmunidad de nuestros pacientes ya más coinfecciones con bacterias, ¿no? Son infecciones bacterianas por hongos y lo que ha complicado peor a nuestro paciente y ha llegado a fallecer. Entonces, no se recomienda usar de entrada dexametasona o algún corticoide porque puede asociarse con peores resultados. Sin embargo, tenemos que valorar riesgo-beneficio en cada paciente porque cada tratamiento siempre tiene que ser individualizado según lo que tengan los pacientes. Y hay situaciones en donde sí se ha recomendado usar, pero a dosis bajas, como en pacientes que requieren suplemento de oxígeno suplementario a bajo flujo. ¿Qué quiere decir bajo flujo? Menos de 5 litros por minuto. Eso es bajo flujo, ¿no? Entonces, ahí sí se ha visto o se ha podido utilizar o se ha recomendado usar dexametasona a 6 miligramos cada 24 horas como dosis baja y eso ha producido disminución de la inflamación y muchas veces ha reducido esta necesidad de aporte de oxígeno suplementario. Sin embargo, en aquellos que requieren oxígeno suplementario mucho más bajito, o sea, de 1 litro, no es necesario la dexametasona porque son pacientes más estables. Entonces, en ellos la dexametasona, ¿para qué? Vamos a inmunodeprimirlo nomás este paciente y va a adquirir nuevas infecciones. Entonces, si está el paciente muy estable y no requiere tanto antiinflamatorio, es mejor prescindir de la dexametasona. Y podemos usar remdesivir en estos pacientes, solamente remdesivir. Para pacientes que reciben oxígeno suplementario de bajo flujo, pero tienen marcadores inflamatorios elevados en laboratorio, realmente, entonces, y tienen necesidad de oxígeno subpaciente, es decir, un día, digamos que 2 litros, al tercer día 3, día 4, así va siendo creciente la necesidad de oxígeno. A pesar del uso de dexametasona, se sugiere agregar otro antiviral que también ha sido probado, que es el baricitinib, que no tenemos en nuestro medio, y el tocilizumab, que sí tenemos. Lo que se ha usado también, pero ya cuando la época de la pandemia estaba más controlada, ha sido el tocilizumab, porque ha sido cuando recién hemos tenido estos estudios que han demostrado que ayudan a esos pacientes.
Y estudios adicionales han demostrado que la pronación, la posición prono, ha sido también de bastante ayuda por el tema del peso cardíaco. Cuando un paciente está en decúbito supino, pues el peso cardíaco hace que el pulmón no se pueda expandir bien, pero cuando ponemos en prono, el pulmón queda mejor o queda libre y por eso está promovido a que se produzca una mejor ventilación en nuestros pacientes. Y esta pronación ha sido utilizada en realidad hace varios años en terapia intensiva, sin embargo en COVID-19 se lo ha ido utilizando con más frecuencia por este mismo hecho. Eh, eh, la presión, ¿no? Varía la distribución del gradiente de presión transpulmonar, la distribución de los infiltrados, peso de la masa cardíaca, evita el peso de la masa cardíaca y variaciones en la distensibilidad pulmonar. Lo que lleva a ventilación alveolar, vamos a hablar un poquitito, unas dos de influenza. En realidad, tiene el mismo mecanismo fisiológico que el virus del COVID-19, sin embargo, en la influenza se ha visto que la participación, es más frecuente la sobreinfección bacteriana, es decir, en la influenza se ha visto que hay más esa afectación bilateral. Entonces, este virus, el A o el B, últimamente quiere decir de eso que ha habido un brote de cada época y ahora otra vez estamos en un rebrote de influenza porque se la vacunación que aparece en ciertas temporadas del año, ¿no? Sobre todo en invierno, justo en esta temporada. Al principio estamos entrando en enfermedades leves, incubaciones y los sí aparecen de forma repentina, con fiebre, tos, entre otros síntomas, o dinopatía, disfagia, malestar general. Personas mayores de 65 años y inmunodeprimidos, donde a veces tienen una presión tanto más atípica. Síntomas netamente respiratorios, imagenológicamente la aparición de imágenes condensadas no identificadas antes, ¿no? De reciente aparición. Aquí tenemos una radiografía en donde más parece un patrón intersticial porque es una o radiopacidad tenue bilateral. Aquí tenemos patrón alveolar. Y en esta otra radiografía tenemos ya más patrón alveolar que intersticial, ¿no? Aquí tenemos intersticial, intersticial, pero todo esto es alveolar y muchas veces con broncograma aéreo, ¿no? Aquí están los bronquios corriendo al medio de esta radiopacidad. Y tomográficamente igual podemos ver más patrón alveolar en etapas leves y aquí en una etapa más complicada donde hay patrón intersticial, alveolar, pero siempre de afectación bilateral. En el diagnóstico, igual que en el COVID-19, necesitamos el PCR-RT identifica al gen del virus, ¿no? Entonces, lo que hasta ahora seguimos usando y es el método diagnóstico más efectivo, el PCR-RT, ahora lo usamos tanto, solicitamos esto en el CEDES, se hace en el CEDES para la parte pública, se detecta por PCR COVID-19 y la influenza. Y en todos nuestros casos del hospital están saliendo varios con influenza positiva, ¿no? Existen estudios de antígenos y anticuerpos como la detección de IgG y IgM, sin embargo, esos son los estudios inmunológicos, ¿no? No son tan específicos porque tienen altos casos de falsos positivos o falsos negativos. Entonces, es más importante siempre pedir las pruebas moleculares, que en este caso es la PCR-RT. En cuanto al tratamiento, a diferencia de COVID-19, para la influenza sí hay un tratamiento y es el oseltamivir. El oseltamivir
se usa 75 miligramos cada 12 horas por 5 días. Ese es el tratamiento para la influenza, ya es un tratamiento dirigido, ¿no? Y es mejor usarlo siempre de forma empírica y está recomendado, según estudios, que es mejor usarlo cuando entre las 24 a 72 horas de iniciados los síntomas del paciente, porque tiene mejor efecto. Si pasa más de estos días, ya el medicamento, ya en realidad el virus está haciendo sus estragos y ya no tenemos tanto efecto de mejoría en el paciente. No es mejor usarlo en los primeros días y por eso es recomendado muchas veces iniciarlo de forma empírica sin necesidad de contar un resultado positivo en épocas de brote. Más que todo en estas épocas deberíamos usar de forma empírica oseltamivir. Sin embargo, nosotros en nuestro medio tenemos mucha limitancia en el uso de estos medicamentos para los pacientes porque el seguro no nos quiere dar si es que no tenemos una prueba positiva, lamentablemente, y muchos pacientes no tienen la parte económica para poderlo adquirir de forma externa. Entonces nos enfocamos en tratar de conseguir siempre resultados positivos para estos pacientes. En caso de sobreinfección bacteriana, también es necesario iniciar tratamiento antibiótico de forma empírica mientras se procesa el cultivo de esputo. Y eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta, duda.